Muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a continuar sobre los circuitos magnéticos, ¿no? Obviamente en acá ya un poco ya combinando con lo que es circuitos eléctricos. Entonces en esta parte ya un poco nosotros ya hemos visto lo que son componentes activos o componentes pasivos, ¿no? Por lo general los activos generan energía como ser las pilas, baterías, conversión de energía química en eléctrica, ¿no? Eso hemos visto. Y los alternadores, ¿no? Pues la corriente alterna. Energía mecánica a eléctrica lo convierte, ¿no? Entre los pasivos teníamos lo que son reactivos y disipativos. Los reactivos almacenan energía. Entre ellos podemos mencionar lo que es los condensadores, las bobinas, ¿no? Su simbología es la forma de presentación. Y los disipativos, las resistencias, ¿no? Que consumen energía. Ya, esta parte sí no lo hemos visto, pero acá vamos a ver algo más, ¿no? Por ejemplo, las pilas, ¿no? Generadores de voltaje. Acá también podemos observar las imágenes de las pilas, ¿no? Que todo tipo de pila existe. Entonces, generadores de voltaje, fuerza electromotriz, continua constante, dice, ¿no? Entonces, acá tenemos una figura, ¿no? Electrodo, bueno, obviamente positivo y negativo tiene. Y en acá podemos ver lo que es la pila, ¿no? En algún caso habíamos mencionado de que este compuesto, ¿no? Como dice compuesto químico, acá podemos ver, ¿no? Lo que es el cobre y zinc, ¿no? Que hay es un ácido, sin su compuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta de forma que es la FEM, ¿no? Esta es la FEM contra el tiempo, ¿no? La FEM es constante, dice, ¿no? Entre punto A y B, que circula la corriente. Entonces acá dice, ¿no? El voltaje de A y B es igual a voltaje en el punto A menos el voltaje en el punto B, dice, ¿no? Este menos este. O también el voltaje mismo se le conoce como que es electromotriz o fuerza electromotriz y es constante, dice, ¿no? Como es constante, la corriente debe ser constante. Acá viaja la corriente de forma constante, ¿no? La potencia suministrada, dice, ¿no? La potencia suministrada es E por la corriente. En este caso podemos observar también lo que son los alimentadores de corriente continua. Acá los cargadores, ¿no? Ahí podemos observar. ¿No? Según esta figura estamos viendo, ¿no? Voltaje es corriente continua, ¿no? Acá vamos a ver algunas, bueno, esto también un poquito más visto, ¿no? Lo que son resistencias, condensadores, bobinas, y a cada una ya hemos visto eso, ¿no? También quiero recordar lo que es la ley de Kirchhoff, ¿no? De este circuito vamos a pasar un poquito por alto, ya hemos visto esta parte. A ver, vamos a ver en esta parte lo que son componentes activos, ¿no? Habíamos mencionado los alternadores y osciladores, ¿ya? Alternador sería esto, ¿no? Acá hay un equipo, ese es el concepto alternador, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona, no? Generador de fuerza electromotriz alterna sinusoidal. Obviamente acá ya un poquito más entrando al tema, las ecuaciones de voltaje, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una figura y en ese sentido va a girar lo que es la frecuencia angular, ¿no? Y el campo magnético va a atravesar en este equipo, ¿no? O en este circuito. Entonces acá nos dice que el voltaje en el punto A y B, ¿no? Es igual a la FEM en función del tiempo. Habíamos mencionado, ¿no? Voltaje igual va a ser esto, ¿no? Entonces, en esa parte va a ser la FEM máxima por coseno de W por tiempo.
Esta es una ecuación, ¿no? De voltaje. Ahora, también de la corriente existe, ¿no? La corriente va a ser igual a la corriente máxima por coseno de la frecuencia angular por tiempo más el ángulo de fase se llama esto, ¿no? O phi, creo que es. O esa simbología, deltas, ¿no? Ángulo delta. Son dos ecuaciones, para la corriente y para voltaje, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa figura? Por ejemplo, acá dice, ¿no? La fe máxima y la corriente máxima. Entonces, en esta figura, como dice, es una función sinusoidal, dice, ¿no? Vemos que es coseno en acá, ¿no? Ambos son cosenos. Sabemos que el coseno inicia de acá arriba, ¿no? Y el seno iniciaría de acá, del origen, ¿no? Entonces, es la diferencia. Entonces, de esa forma se comporta la corriente, ¿no? Entonces, para ver, ¿no? La fe media sería lo que está en el centro. La, la fe máxima, lo que dice acá, ¿no? E máxima. Acá sería el E máximo por donde llega la onda, ¿no? O corriente efectiva también se le conoce, ya en función del tiempo. Y la frecuencia angular, lo que estábamos mencionando. La frecuencia angular es 2pi sobre el periodo, ¿no? O también 2pi por velocidad, dice. ¿Sí? O sea, son fórmulas que ya nos está dando, ¿no? Entonces acá podemos ver en este cuadro, dice, ¿no? Valores instantáneos, medios máximos eficaces. Fuerza electromotriz contra la corriente, ¿no? Ya sabemos que la fuerza electromotriz en función del tiempo es igual que decir, es decir, voltaje, ¿no? Entonces acá, ¿no? Instantáneos, ¿no? Esto es en función del tiempo, para cualquier tiempo, ¿no? ¿Sí? Nos van a dar, por ejemplo, los datos de la frecuencia angular y el valor de delta y el tiempo, ¿no? Podemos calcular para cualquier tiempo con estas ecuaciones. Eso nos dice, ¿no? Que es una ecuación en función del tiempo. Medios. No hay, ¿no? Ninguno. No hay un valor medio. Máximas. Eso sí existe, ¿no? La fe máxima y la corriente máxima. Eficaces. Acá está la fe eficaz, dice, ¿no? La fe eficaz está pues la E máxima sobre raíz de cuadrada de 2. Muy similar a la corriente, ¿no? Pero acá ya es cambio, ¿no? Corriente máxima es raíz de 2. Veamos acá, ¿ves? Seguimos con lo que son los alternadores. Potencias suministradas, ¿no? En la fórmula anterior creo que estaba lo que es la potencia, la FEM por la corriente, ¿no? En este caso en función del tiempo. También existe lo que es la potencia media, ¿no? Es decir, eh, toda la ecuación combinada sobre 2. Por ejemplo, acá tenemos las gráficas, ¿no? ¿Qué sería la potencia media? ¿No? Sería esta gráfica. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Hay una potencia media. Acá hay una delta, ¿no? Una diferencia existe entre este y este, ¿no? Esta gráfica. Sí, hay una diferencia. Esta es la FEM en función de tiempo, es la corriente, ¿no? Su comportamiento no es igualito, ¿no? Hay un desfase, ¿no? Entonces, eso indica esta delta que estamos viendo acá. Es un desfase o cambio de fase también se le conoce. Obviamente acá los generadores electrónicos de la corriente alterna y de baja potencia se llaman osciladores, ¿no? Es un poco más adelante vamos a ver lo que son osciladores, ¿no? Componentes pasivos. Nos seguimos con lo que es la resistencia. En este caso un poquito vamos a comparar con lo que es la corriente alterna y la corriente continua. Ya nosotros conocemos esta parte, la resistencia es la simbología, corriente continua, lo que se aplica a lo que es la ley de Ohm, ¿no? Corriente es voltaje sobre resistencia, en su gráfica sería esa. Obviamente acá tenemos una potencia suministrada que es voltaje por la corriente o la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿no? En corriente continua es sencillo. Ahora, en corriente alterna, obviamente aquí ya maneja lo que es en función del tiempo, ¿no? La corriente en función del tiempo para cualquier tiempo es lo mismo, fíjense la ecuación.
Es voltaje sobre resistencia, ¿no? Solo que acá cambia, ¿no? En función del tiempo. Ahora, el voltaje en función del tiempo, recordemos que es la voltaje máximo coseno de W por tiempo sobre R, ¿vale? En vez de eso estamos sustituyendo acá por la voltaje máximo por coseno de frecuencia. O simplemente acá, recordemos que voltaje máximo sobre resistencia equivale a la corriente. Entonces la corriente máxima es igual a coseno de W. De ahí viene esta ecuación, ¿no? De la corriente, ¿sí? A través de la ley de Ohm sale, ¿no? La corriente en función del tiempo va a ser la corriente máxima por coseno de W por tiempo, ¿no? Y seguimos acá, ¿no? La corriente máxima también es el voltaje máximo sobre R, es lo mismo que esto, ¿no? Y la corriente efectiva va a ser, ¿no? Voltaje efectivo sobre R, ¿no? Sobre la eficacia de eso. Corriente efectiva, voltaje efectivo, ¿no? Son similares. Y acá viene lo que es cambio de fase, ¿no? O un desfase, ¿no? La corriente sería la gráfica que está acá con nítido. Y el voltaje sería lo que son líneas segmentadas, ¿no? Hay un desfase acá, ¿no? No son iguales, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? La corriente en fase con voltaje en fase, ¿no? Y la potencia media, ¿no? La corriente efectiva al cuadrado sobre igualito que esto, ¿sí? La potencia consumida, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces, como en la resistencia existe, también existe para el condensador, para los tres casos vamos a ver, ¿no? Aprovechando esto, lo que es un poquito virtual, vamos a, un poquito más vamos a avanzar, ¿no? Por ejemplo, condensador, ¿no? Acá está, ¿no? O lo que es más conocido como los capacitores, ¿no? Se mide en faradios, ¿no? Eso ya hemos visto. En corriente continua la fórmula era, pues, la carga es igual a capacitor por voltaje, ¿no? Una vez cargado, la corriente es igual a cero, dice. Obviamente se carga, almacena energía, hemos mencionado los condensadores, ¿no? Ahora, acá un poquito viendo lo que es en corriente alterna, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? La carga en función de tiempo, capacitor por voltaje máximo, cosa, las ecuaciones anteriores está combinándose acá, ¿no? La corriente, ¿no? La diferencial de la carga es en función del tiempo. Acá nos sale pues menos, dicen, ¿no? El voltaje máximo por el capacitor, por la frecuencia. Fíjense acá, ¿no? Es la, como se dice, es la derivada, ¿sí? Del coseno. Va a ser seno, ¿verdad? En función del tiempo, dice acá estaríamos derivando esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Sí, derivada de coseno va a ser menos seno. Acá regla de la cadena aplicamos, ¿no? Bueno, en función del tiempo, derivada de coseno va a ser menos seno. Por el ángulo se repite, ¿no? Por la derivada de dentro, ¿no? Derivada del tiempo va a ser solamente b doble, me queda acá, ¿sí? Está ordenadito, ¿no? Ahora, acá sabemos que ah, se vuelve a derivar. En este caso estamos volviendo a la ecuación de la corriente, ¿no? ¿Se acuerdan? Y máximo coseno de velocidad. Acá el ángulo este era delta, ¿no ve? Delta. Ahora fíjense, pi medio está, hay como se dice, un desfase, un adelantamiento, dice acá, ¿no? Pi medios, ¿no? La corriente adelantado pi medios respecto al voltaje. Obviamente acá está recorriendo, ¿no? Hay una distancia, ¿no? Por eso viene acá pi medios, que es el ángulo de fase. Ahora, en este caso, en corriente alterna, vamos a calcular lo que es la reactancia capacitiva, dice, ¿no? Es X por C, y también existe lo que es XL, vamos a ver más adelante. Ya, esta fórmula vamos a utilizar en lo que son los circuitos ya magnéticos y en corriente alterna, un poco más adelante vamos a ver eso, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? En continua es la carga, ¿no? Y en alterna dice que es reactancia capacitiva, ¿no?
Su gráfico sería esto, ¿no? La corriente contra voltaje. Obviamente acá dice la potencia media, dice que es igual a cero. No hay, ¿no? Ahora vamos con lo que es bobina, ¿no? La L se mide en Henrys, ¿no? O Henryot, ¿no? Su simbología de la bobina es de esa forma. A ver, en este caso, una vez establecida la corriente, no tiene ningún efecto. Obviamente, las bobinas no almacenan energía, ¿no? Si conectamos una batería y por acá un voltaje, obviamente va a circular, ¿no? Pasa al otro lado, ¿no? Si desconectamos de acá, pues obviamente ya no va a quedar nada acá, ¿no? Eso dice, ¿no? No tiene ningún efecto si aplicamos la corriente, ¿ya? Este caso es muy similar al anterior, ¿no? Pero acá hay una diferencia, ¿no? El voltaje es L por la diferencial de corriente respecto al tiempo, ¿no? Obviamente acá tenemos que nosotros hacer lo que es la como son diferenciales, es la integral, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Integrando todo esto, ¿no? Uno sobre L, la integral, ¿no? De voltaje respecto al tiempo. Y acá ya tenemos lo que es la corriente máxima sobre L, coseno de WT. Entonces acá haciendo las integrales sería esto, ¿no? Obviamente acá se aplica lo que son las derivadas, ¿no? O cambio de variable, ¿no? Y llegamos a la corriente máxima, es muy similar a la anterior. Mira, fíjense acá, la ecuación en acá, mira, fíjense, es más pi medios. Acá es menos pi medios para la corriente, pero en este caso es de la bobina, ¿no? Entonces, en este caso estaría retrasado, ¿no? Lo que es pi medios respecto al voltaje. En el otro caso era adelantada, ¿no? ¿Ves? Acá está, mira, adelantada pi medio, por eso es positivo acá. El ángulo de fase, ¿no? Y acá es retrasado, ¿no? ¿Está bien? Por eso acá negativo, ¿no? Muy similar a las ecuaciones de las corrientes. Ahora acá, como les decía, ¿no? La reactancia inductiva, la X sub L es igual a L por la W, ¿no? Obviamente la L nos va a dar como dato, ¿no? Un valor, ¿no? Se entiende, ¿no? Ve acá adelantada y el otro es retrasada, por eso cambia de signo, ¿no? A eso se llama pues ángulo de fase o desfase, ¿no? Ya. En algún caso van a escuchar eso, ¿no? El ángulo de fase. A ver, ¿qué más acá? Bueno, acá es una, una, una comparación, ¿no? La resistencia, característica corriente efectiva, voltaje efectivo por resistencia en desfase entre 1 y 4 no hay, ¿no? Esos son los cuadrantes, sería, ¿no? Entre el cuadrante 1 y el cuadrante, estos 5, ¿no? No existe, ¿no? Cero, ¿no? Potencia, sí, eso sí existe, ¿no? La corriente efectiva al cuadrado por la resistencia. Condensador, ¿no? En condensador la corriente efectiva es voltaje efectivo por la X sub L. Esto sí vamos a ver más adelante, ¿no? X sub L y la X sub C, ¿no? Acá dice, ¿no? La corriente adelanta 90 grados. En el otro caso, en la bobina, la corriente se retrasa por 90 grados, ¿no? Potencia no existen acá. Acá tal vez podríamos ver en esta figura, ¿no? Lo que es la, la resistencia, la X y la W, ¿no? Por ejemplo, la resistencia acá es una constante, ¿no? En este caso, bobina, la XL, es igual a L por W. Esta gráfica sería esta que está saliendo acá, ¿sí? Y el otro sería lo que es el capacitor o el condensador, esta figurita, ¿no? Que es la curva. X es 1 sobre capacitor por W, ¿no? Es la figura, ¿no? Esto vamos a ver también un poquito ya cuando realicemos ejercicios. Ahí también vamos a tener esta parte, ¿no? Un poquito más claro, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ya. Bueno, esto vamos a ir paso por paso, para que ya está yendo directo, ¿no? Circuitos de corriente RSL, ¿no? O sea, los tres en uno es esto. Ya, entonces tenemos que vernos esa parte, ¿no? Hay circuitos RC, circuitos RL, ¿no? Y al final circuitos RCL, ¿no? Ya, entonces un poquito esto está adelantándose.
Bueno, acá vamos a ver hasta acá la primera parte y vamos a ir yendo, analizando cada uno de estos componentes, ¿no? La resistencia casi no tiene, es más conocido, ¿no? Resistencia, ¿no? Estos dos sí vamos a analizar, ¿ya? Entonces, para eso vamos a tal vez un poquito hacer las definiciones, ¿ya? De cada componente que estamos viendo, ¿no? A ver, acá vamos a ver en esta parte. Muy bien. Veamos entonces. Ya. Un poquito. Circuitos. Vamos a poner así. Ya. RC y RL. En corriente continua. A veces manejamos esto, ¿no? Corriente continua. El CA es corriente alterna, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a describir, bueno, estos dos circuitos? ¿Cómo funcionan, no? Entonces, para eso vamos a ver lo que es la inductancia. Podemos colocar 1, ¿no? 1.1 por decir. Inductancia. Inductancia, ¿no? La inductancia se produce de esta forma, ¿no? Tal vez un poquito, vamos a graficar de esta forma. Sabemos que las bobinas son de esta forma, ¿no? De esta forma vamos a manejar. Ya. Es un ejemplo esto. Vamos a través de esa bobina, pues se va generando lo que son los eh, campo magnético, ¿no ve? Ya más o menos se va generando así. Acá nosotros podemos definir en qué dirección está yendo. Por ejemplo, puede ir en este lado, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Así puede circular, ¿no? Sale en ese sentido, vuelve en este sentido, sale por acá y vuelve por acá, ¿no? En ese sentido. Y de esta forma, ¿no ve? Entonces, esto sería lo que es lo que está generándose la FEM en la inductancia, ¿no? En la bobina, ¿no? Sabemos que también el campo depende de lo que es la mu, número de espiras o vueltas, ¿no? Por la corriente, ¿no? Una pequeña fórmula. Entonces, dice, ¿no? La inductancia es una propiedad de circuitos electrónicos o eléctricos mediante la cual se produce una fuerza electromotriz, ¿no? ¿Debido a qué? Porque ingresa en la corriente, ¿no? Podemos tal vez acá mencionar que ingresa en la corriente. Ahí se va generando lo que es la FEM, ¿no? La fuerza electromotriz y obviamente la corriente va a salir. Entonces, la forma del campo sería eso, ¿no? La mu, la número de vueltas o la corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos definir, ¿no? Un poquito más, ¿no? Lo que es la FEM, ¿sí? La FEM en la bobina, en este caso, ¿no? En la bobina va a ser lo siguiente, ¿no? Tiene la E sub L, lo que está acá, ¿no? La E sub L, L viene de lo que es la inductancia, ¿no? Dice que es la menos N por la diferencial de esto que era, por el flujo, ¿no? Flujo magnético, ¿verdad?
Esa sería la fórmula. Ahora, el flujo magnético, sabemos que la fórmula es, en algunos casos, vamos a manejar lo que es la integral. En este caso, del campo, ¿no? Del campo por la n, por la diferencial de área, ¿no? ¿No? Ahora, en otro caso, nosotros habíamos visto también, en algún punto había esto, ¿no? Si recuerdan esto, la integral cerrada, ¿sí? Simplemente una integral cerrada, ¿no? El campo magnético por la diferencial de L. L era por la longitud, ¿no? Haciendo las integrales, pues vamos a quedarnos con lo que es la mu sub 0, que es una constante por la corriente, en este caso encerrada, ¿no? Así podemos, ¿no? De ahí viene acá, ¿no? Algo de esto, ¿no? Acá, ¿no? Y esto hay que integrar todavía, ¿no? Si integramos esto, vamos, obviamente esto la va a afectar esa integral, ¿no? Pero en este caso no lo vamos a hacer. Entonces, y un poquito analizando todo esto, obviamente con las integrales, nos vamos a quedar con lo siguiente, ¿no? Dice, ¿no? Si la L, ¿no? es igual a N por la diferencial de flujo, ¿no? Respecto al tiempo, que estamos acá, algo similar acá, ¿no? Pero es positivo, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación de la inductancia, ¿no? La ecuación de la inductancia, es decir, de la L, ¿no? La fórmula de la L es esta, ¿no? Muy similar a lo que es la FEM, ¿no? Ahora, ecuación de la inductancia, ¿no? Ecuación de la inductancia. Entonces, ¿esto de dónde viene? Veamos, ¿no? ¿De dónde sale la L, ¿no? No sé si nosotros tenemos solamente esto. Entonces, a partir de esta ecuación, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La E sub L, ¿no? Es menos N, ¿no? Menos N. La diferencial del flujo respecto al tiempo, como en algún caso había, ¿no? Por la corriente, acá dice, ¿no? Por la corriente que entra por ahí, ¿no? Así va a ser, ¿no? Es una derivada mm, parcial. Y esto nos quedaría de esta forma, ¿no? Menos n, diferencial de flujo, eh, por la corriente. Un poquito acá haciendo la diferencia. Eso sería respecto al tiempo, ¿no? Respecto al tiempo. Ah, ya, ya. Acá hay un detalle. En esta parte, esta es la E, la corriente, ¿ya? No es el tiempo, es la corriente. Ya, entonces acá bien, ¿no? Acá está, ¿no? La corriente respecto al tiempo, el flujo respecto a la corriente, ¿no? Esta es una derivada um, regla de la cadena. Sí, ¿no? O derivadas parciales, ¿no? De dos variables. Esto es phi respecto a la corriente, pero la corriente respecto al tiempo. Es una cadena en sí, ¿no? Sí, pues, ¿no? Es la derivada de la regla de la cadena, ¿no? Son ecuaciones diferenciales lo que se maneja acá. Entonces, a partir de esto, nace pues esto, ¿no? La L, ¿no? Similar. Esta primera parte sería. Obviamente no tiene signo acá. Esta primera parte, ¿no? Entonces, la ecuación de la inductancia. Dice. Ahora, si es así,
la ecuación, es decir, eh, sabemos que esto es la diferencial de flujo magnético, sabemos, ¿no ve? Esto se mide en Weber, ¿no? Y tenemos la diferencial de la corriente. La corriente se mide en amperios, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar acá? La L, ¿no? La L es inductancia, ¿no? Es Weber por amperio, es decir, Weber sobre amperios, ¿no? Hay veces cuando es así fracción por se lee, ¿no? Por amperio, pero en este caso sería mm, inductancia. Acá hay una diferencia, por si acaso, ¿no? Inductancia se mide en Henry, ¿no? En Henrys, ¿no? Henry también se lo conoce. Entonces, viendo esa parte, lo que nos va a quedar la ecuación de la FEM, de la inductancia o autoinductancia también se le conoce, o de la bobina, va a ser pues la E sub L, ¿no? Menos lo que es la inductancia, ¿no? Diferencial de corriente sobre diferencial de tiempo. Esta va a ser la ecuación de, de la FEM, de la bobina, ¿no? Ecuación de la FEM de la bobina, ¿no? Esta ecuación, ¿no? Acá tenemos otro por si acaso, ¿sí? Eso es de la inductancia, la L, ¿no? En este caso es la E sub L, ¿no? Hay una diferencia, ¿sí? Y acá mismo debe estar eso, ¿no? Acá está, ¿no? La corriente, pero son derivadas, ¿no? Muy bien. Entonces, este sería en este caso ya un poquito introducir lo que es la inductancia, solamente la inductancia, ¿no? A ver, veamos lo que es la capacitancia. Y luego de eso vamos a ver ya los circuitos, ¿no? Ya. Esto pondremos 1.2, ¿no? Capacitancia. ¿El otro nombre qué hemos manejado? Condensador, ¿no ve? Capacitancia, ¿no? La C que se mide en faradios, habíamos mencionado. Ya, tal vez acá no le hemos a ver acá, inductancia, es la L, ¿no? La L, um, su unidad de medida es el Henry, ¿no? Ahora sí. Entonces, bueno, es un capacitante, es un condensador, ¿no? Es un dispositivo pasivo, ya hemos definido eso. Em, almacena energía, vas mencionado, ¿no? Eh, energía, ¿no? Almacena energía. A ver, nosotros conocemos lo que es los capacitores, ¿verdad? Más o menos son tipo así, ¿no? Tipo pilas, ¿no? Que obviamente acá tiene sus pines, ¿no? Debe ser uno más grande y el otro más pequeño, ¿no? La simbología que hemos manejado es de esta forma. Ambos son iguales, este lado hemos mencionado, ¿no? Em, bueno, eso sería. Ahora, ¿qué cosa que contiene acá adentro, ¿no? Podríamos tal vez un poquito describir esa parte. Son los que contiene ahí adentro. Son pues algunas capas, ¿ya? Por ejemplo, si abrimos esto, vamos a tener lo siguiente, más o menos ahí. Bueno, obviamente esto debería ser más abajo, ¿no? Así más o menos, ¿ya? Y dentro de estos dos capas que hay,
adentro hay otro más, ¿no? Compuesto más o menos así, ¿no? Las anteriores, lo que están afuerita, ¿no? Esta y esta se llaman capas, ¿no? O placas también se le conocen. Placas conductoras, ¿no? Son placas. Ahora, lo que está acá adentro, ¿no? Esta parte, son dieléctricos, ¿no? ¿No? Más o menos es lo que contiene, obviamente acá, pues están enrollados, pues, ¿no? Ya, así más o menos, ¿no? Y lo que nosotros conocemos más o menos de esta forma, ¿sí? Tipo pilitas, ¿no? ¿Ve? Hay de todo tamaño, chiquititos, grandes, hasta de cerámica, hay de diferentes materiales también, ¿no? Cerámica, ¿sí? Eso. Ahora, nosotros sabemos que esto contiene, pues, lo que es almacena energía, más dicho, ¿no? ¿No? Es como una batería, ¿no? Y si nosotros, bueno, depende de cuánto almacena, puede dar pues energía. Si nosotros manejamos o alzamos de esta forma, nos puede pasar voltaje, ¿no? No será pues mucho, pero es peligroso nomás esta parte, ¿no? Sí, son los capacitores. Entonces, lo que se define es lo siguiente, ¿no? La fórmula no es muy complicada de esto. Nada más y nada menos que el capacitor es igual a ¿qué? A la carga sobre voltaje, ¿no? Nada más, esta es la fórmula, ¿no? Similar a lo que es la fórmula del MRU. Si yo quiero acá un voltaje, yo podría calcular de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces acá podemos mencionar, ¿no? Sabemos que la Q es la carga, ¿sí? Carga, ¿no? La carga de un capacitor, ¿no? La carga de un capacitor, ¿no? Entonces, eh, esto se mide pues en Coulomb, ¿no? Coulomb, lo escribo pues Coulomb, ¿sí? Es algo así, ¿no? La unidad de medida va a ser de esta forma, ¿no? Coulomb, así. Y acá obviamente igual entra pues, ¿no? Voltaje. Sabemos que el voltaje se mide en voltios, ¿no? Bueno, eso es voltios, pero es la B de esta forma, ¿no? Capacitancia, dice, mira, acá hay una diferencia. Capacitancia, ¿no? Coulomb sobre voltajes, ¿no? La capacitancia, de acuerdo a la fórmula, pues, ¿no? La carga es en Coulomb y el voltaje, ¿no? Por eso viene acá. Coulomb sobre voltaje, capacitancia. Y otra vez, ¿no? Capacitancia. Nosotros sabemos que se miden en faradios, ¿no? Acá. Su unidad de medidas, pues acá, ¿no? Faradio. Es una F, ¿no? De ahí viene, pues, generalmente se mide en micro, ¿no? En microfaradios, lo general, lo que se maneja, ¿no? Faradios, microfaradios, ¿no? Generalmente son de esa forma, ¿ya? A ver, tal vez que podemos ver algún ejemplo, ¿no? Podemos aprovechar esta parte. Dice, un capacitor tiene una carga de 60 nanocoulombs, ¿no? Ejemplo, a ver, pondremos. Un capacitor tiene 60 nanocoulombs, ¿no?
cuando su potencia es 20 voltios, ¿no? Le pregunto, ¿cuál es la capacitancia del capacitor? Eso dice, ¿no? En datos, ¿qué podemos anotar acá? Tenemos lo que es una carga, ¿no? Es una carga de 60 nanocoulombs, ¿no? Tenemos un voltaje de 20 voltios, ¿sí? Muy bien. Ahora, nos pide ya la capacitancia, que es esta fórmula, ¿no? La capacitancia va a ser pues carga sobre voltaje. Obviamente, para trabajar acá con los datos tenemos que convertir en coulombs, ¿no? Porque estamos con nanocoulombs, ¿no? Entonces hay una tablita de múltiplos y submúltiplos, ¿ya? Entonces de ahí nosotros podemos convertirlo de acuerdo a eso, nano con nano. Si no me equivoco es elevado a la 9, ¿no? La menos 9 coulombs. Voltaje es 20 voltios, así, ¿no? ¿No? Entonces, en algún caso, bueno, capacitancia es coulomb sobre voltaje, hemos mencionado. Entonces, haciendo las operaciones, por ejemplo, acá me sale pues 3 por 10 a la menos 6. Esto sería faradios, ¿no? Faradios. Ahora, este menos 6 menos 1 son submúltiplos, ¿no? Entonces, la capacitancia podría escribir de esta forma, ¿no? 3 microfaradios. El micro es menos 6, ¿no? 10 a la menos 6. ¿No? Esas serían las unidades que se manejan, ¿no? En este caso del capacitor. ¿Estamos bien? Sencillito, ¿no? La ecuación es sencilla, también el ejemplo es sencillo, ¿no? A diferencia del anterior, porque aquí tenemos algunas fórmulas y además tenemos que aplicar las derivadas, ¿no? Podemos ver un ejemplo. Eh, sí, ¿no? Veamos el ejemplo, ¿ya? Esto va a ser de lo que es el ejemplo uno, pero en este caso de la inductancia. Vamos a poner ya inductancia. De la capacitancia es sencillo nomás. Ya, muy bien. Ya, con este ejemplo vamos a aclarar y algo, vamos a ver la diferencia. ¿Ya? Dice así. Por un solenoide que tiene 200 espiras, dice, ¿no? Por un solenoide que tiene 200 espiras. Eso es un dato que nos sirve, ¿no? Espiras de longitud 5 centímetros, dice. Espiras de longitud 5 centímetros. Que mi 5 no me sale bien. Ahí, ¿no? 5 centímetros. Y diámetro de 1 centímetro. Un diámetro de 1 centímetro.
Circula una corriente de 20 amperios, dice acá, ¿no? Circula una corriente de 20 amperios. Aquí hay dos preguntas, ¿no? Podemos mencionar eso. Dice, ¿cuál es la intensidad del campo magnético en el centro del solenoide? ¿Cuál es la intensidad del campo magnético eh, en el centro del solenoide? Solenoides, ¿no? Dice. El B, ¿cuál es la inductancia del solenoide? ¿No? Ahí está, ¿no? Es la inductancia. Dice. Inductancia. Solenoide, dice, ¿no? Eso es. Entonces, tal vez podemos un poquito ilustrar, ¿no? Sabemos que la bobina va a ser de esta forma. Eso es. Y acá va circulando lo que es el- las líneas del campo magnético, ¿no? Sí, así. Dice que hay una distancia acá, no hay una distancia L. Sí. Y a través de esto, esta bobina se supone que va a estar conectado con una batería, no sé, algo por el, así, ¿no? Menos, más. Hay una fuente, ¿no? Hay una fuente de alimentación, ¿no? Donde la corriente va a circular en ese sentido. ¿Está bien? La corriente circula en ese sentido. Entonces va a entrar por acá y circula, ¿no? Y va generando. L ya tenemos, ¿no? De 5 centímetros de distancia, de largo, dice, ¿no? 200 espiras que longitud de 5. Entonces acá va a ser, es conocido. A ver, los datos que podemos anotar nosotros tenemos lo siguiente. Datos, ¿no? Lo importante tenemos que tener eso siempre, ¿no? N es 200 espiras. La L es 5 centímetros. Además nos está dando un diámetro de 1 centímetro, ¿no? Vamos a ver en dónde vamos a aplicar eso. Nos está dando una corriente de 20 amperios. Nos pide la intensidad del campo magnético, es decir, el campo magnético y la inductancia, ¿no? El campo y la inductancia, ¿no? Dos cosas. Muy bien, entonces veamos, ¿no? La forma del campo magnético, ¿se recuerdan? Era la permeable en el vacío por N, por la corriente, sobre L. Es la fórmula que vamos a utilizar el campo magnético de un solenoide, ¿no? Es un poquito hay que recordar hacia atrás, ¿no? Entonces sabemos que la mu vale pues 4pi por 10 a la menos 7, ¿verdad? Em, Tesla por metro sobre amperio, ¿no? Sus unidades, ¿no? Por N, que es 200, ¿no? No tiene unidades, son vueltas nada más, por la corriente, que es 20 amperios, ¿no? Y todo esto sobre la L. En este caso ya tendríamos que hacer la conversión, ¿no? Como dice 5 centímetros, nosotros deberíamos de hacer, convertirlo en metros, ¿no? Que me daría 5 por 10 a la menos 2, ¿no? O si gustan podemos anotar 0,005 metros, ¿no? Y acá nos va a dar lo que es el campo.
0,1 Tesla. Y se van acá, ¿no? Lo que es el amperio con el amperio. El metro con este metro se va. Me quedé en Tesla. ¿Sí? Porque el campo magnético se mide en Tesla, ¿no? 0,1 Tesla. Ya tenemos el inciso A. Esto sería el inciso A, ¿no? Eso es lo que nos pide. Sencillo. Vamos por el inciso B. Em, Tenemos que recordar la ecuación de la inductancia, ¿no? Lo que decía n por la diferencial de flujo respecto al tiempo, ¿no? Y acá nosotros tenemos que recordar, pues, ¿no? Lo que es el flujo magnético, nada más y nada menos que es campo por el área por coseno del ángulo, ¿verdad? Si el ángulo tita es 90 grados, ¿no? Siempre es perpendicular, hemos mencionado un caso, y esto se va a hacer pues el flujo, nada más y nada menos que campo por área, ¿sí? Campo por área. Entonces, en este caso, lo que es el flujo magnético, vamos a reemplazar acá con el campo magnético, que es toda esta ecuación, es decir, esto, ¿no? Eh, Mu por la N por la corriente por L por área, ¿no? Área se queda solito. Acá ya tenemos que aplicar lo que es la derivada, ¿no? Porque me pide derivada del flujo respecto al tiempo, dice. ¿Sí? Derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Yo necesito la derivada del flujo magnético. ¿Está bien? Entonces acá, derivar, ¿no? ¿Sí? En este caso, acá otra vez estamos cometiendo el mismo error. Miren, fíjense, esto no es pues el tiempo. Eso ya hemos aclarado, ¿no ve? Es la corriente. Porque acá no tengo tiempo, entonces ¿de qué voy a derivar? ¿No? Esa aclaración, ¿sí? La corriente. Acá no tenemos, ¿sí? Respecto a la corriente, ¿sí? Entonces, derivada del flujo respecto a la corriente, así ya sería, ¿no? Tenemos pues acá n por área sobre, eh, como un constante sobre L, ¿no? La corriente derivada de la corriente va a ser uno, ¿no? Uno por algo sigue siendo uno. Sí, los demás no son variables, son constantes, entonces no se puede, eh, hay que tener cuidado, ¿no? Puede que se aplique lo que es la regla de deriva del regla del producto o la regla del cociente, ¿no ve? Ya, pero en este caso la n y la l y la mu son constantes, son valores numéricos, ¿no ve? No son variables. Ya, entonces la corriente sí es variable, entonces por eso estamos derivando respecto a la corriente. Entonces, ya hemos derivado. De acá nosotros tenemos que ver lo que es la L, ¿no? Acá mismo, acá está, mira la L, fíjense. ¿Sí? La L. Y veamos lo siguiente. Entonces, a partir de acá la L, ¿no? Sabemos que la L es pues la N por la diferencial de, bueno, del flujo por respecto de la corriente, ¿no? Acá sustituyendo, ¿no? Que va a ser la N se va a mantener. Sustituimos con la derivada que hemos hallado, ¿sí? Más o menos es así, ¿no? L, ¿no? Acá, ¿no? La mu n al cuadrado por área, ¿no? N por n va a ser n al cuadrado, ¿no? Divide entre L.
Entonces sería la inductancia para un solenoide, ¿no? La L estamos hablando, ¿ya? Sustituyendo todo esto, me va a quedar esto, ¿no? Obviamente acá hay una diferencia, mira, fíjense, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? ¿Dónde está acá? Capacitancia es esto sobre esto, o capacitancia también en farads. Hay dos cosas, ¿no? Acá lo propio, ¿no? La L que se puede ver sobre amperio o la L que es en Henry, ¿no? Son dos cosas. Y alguien se preguntará por acá, ¿y por qué está L acá y la L está despejada? No, pero que son distintos, ¿no? Esta L es la longitud, por si acaso, ¿no? No es la L que estamos queriendo hallar, ¿sí? Esta L, ¿no? Hay que aclarar esa parte, ¿no? Es la distancia, ¿no? La longitud. Ya, mucho ojo con eso, ¿no? Porque acá mira, fíjense qué es lo que tengo. L estoy despegando, mira que me parece la L también, ¿no? Ya, es longitud, ¿sí? Mucho ojo con esto. Esta L es la longitud, ¿ya? Acá igual, ¿no? Longitud es esto. Este igual, ¿no? ¿Sí? Listo. Aclarando eso, yo creo que ya podemos hallar, ¿no? Esta es la ecuación de la L, inductancia. Y, a ver, la N tenemos, la mu tenemos, la L, la longitud tenemos, ¿no? Lo que nos faltaría es el área, ¿no? Entonces, el área, ¿no? El área, en este caso, pues, como va a ser es un, am, ¿cómo se dice? Es un cilindro, algo así, ¿sí? La fórmula es eso, ¿no? La pi cuartos por diámetro al cuadrado. Nada más. Es cilindro, o sea, es un conductor, pues, ¿no? Es un conductor, ¿no? Entonces el conductor es, pues, su, su forma eso es de un cable, ¿no? Es tipo cilindros, ¿no? Pero esa es la fórmula que viene acá, ¿no? Entonces, pi cuartos por diámetro, ¿cuánto era? Un centímetro, dice, ¿no? Un centímetro, eso equivale pues a 0,01, ¿no? Ya, 0,01. Y es más, dice el cuadrado, elevamos al cuadrado, ¿no? Haciendo las operaciones respectivas, mm, no sé, podríamos mantener el pi cuartos o si nos multiplicamos, ¿no? 0, de acá vamos a tener tres ceros, ¿no? Metro cuadrado. ¿Sí? Es el área, va a ser eso. Entonces, acá nos va a faltar espacio, vamos a hacer lo siguiente. Listo. Sustituyamos entonces finalmente, ¿no? La L, ¿no? Aquí debemos de cambiar con otro, ¿no? Esta L parece inductancia, ¿no? Pero ya vamos a aclarar esa parte. Entonces la inductancia, ¿no? Sustituyendo con valores acá, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Tesla por metro sobre amperio, ¿no? Por ¿cuántas es? 200 espiras, ¿no? Y es más, esto es elevado al cuadrado, por eh, el, el área, ¿no? El área, ¿no? El área es pues pi cuartos eh, por 0,0001 metro cuadrado. ¿Sí? Todo esto divide entre la L, la longitud, ¿no? Menos 2 metros, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? 79 por 10 a la menos 6. En este caso la L se mide en genios, ¿no? O microgenios, acá no, si es a la menos 6 es micro, ¿no? No microgenios, pero en este caso va a ser 79 nada más, ¿no? 79 microgenios.
que es Henry, ¿no? Ese sería lo que nos está pidiendo, es el inciso B, ¿no? Entonces acá estamos viendo, estamos combinando, estamos recordando lo que es el flujo magnético, ¿no? ¿Sí? Las últimas clases antes del primer parcial habíamos hecho, ¿no? Es la deriva del flujo respecto al tiempo, esa vez hemos hecho, ¿no? Ahora respecto a la corriente, ¿sí? Eso sería en cuanto a los dos puntos que estamos observando acá, ¿no? Ya, muy bien. Tal vez a modo de introducción, ya, vamos a ver, eso sí vamos a ver en clase, en el curso. Tal vez un poquito ingresando lo que ya es, ¿no? Circuitos RC y RL. Vamos a ver cómo funciona esta parte, ¿ya? Primeramente vamos a graficar o dibujar lo que son circuitos RC, ¿no? A ver, más o menos funciona de esta forma. Este voy a dejar acá un espacio. Puedo traer hasta acá más o menos. Hay un interruptor ahí. Una resistencia por acá. Estoy dibujando un circuito, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Acá hay un... ¿Qué necesitamos? Sigue esto. Ya, ahora sí. Acá tenemos una switch, ¿no? O un interruptor, ¿no? Eso cierra, se abre, ¿no? Una switch. Por acá yo tengo una resistencia. Sabemos que la resistencia más o menos es así, ¿no? Resistencia. Sabemos que... ay, esto es RC, RL. Entonces, hemos dicho que primero va a ser la RC, ¿no? Entonces, con la RC vamos a hacer lo siguiente. Así. Eso es el capacitor, ¿no? Ya. Entonces, esto va a ser la uno, esto es el punto 2, ¿no? Y esto hay que conectarlo a tierra, ¿no? Ya, más o menos así, ¿no? Y acá, por si acaso, tenemos lo que es la fuente, ¿no? Que es la fuerza electromotriz, habíamos mencionado. Positivo, acá negativo, ¿no? Un lado es más grande y esto es chiquitito. Así. Este sería el circuito RC, es decir, resistor capacitor, ¿no? O resistencia condensador, ¿no? Circuito RC. Y el otro circuito, igualito, vamos a tratar de mostrar o graficarlo. Ya más o menos es así, ¿no? Esto más pequeño voy a dejar. Ya, pues deja hasta ahí. Esto está acá. Y esto está acá, ¿no? Está un poco más grande, más pequeño. Acá me ha dicho que es una switch. Es más, acá es tierra, habíamos mencionado. Ya, tierra, su simbología es eso, ¿no? Dos, dos, uno. Esto se cierra y se abre, ¿no? Switch. Acá tenemos la resistencia y acá la diferencia, ¿no? Lo que es la bobina, o L, ¿no? Sería la R, ¿no? Ahí está, ¿no? Los dos circuitos. Circuito RC, circuito RL, ¿no? Entonces esto es RC y esto es circuito RL, resistencia capacitor y resistencia inductor.
o resistor e inductor, también se le conoce, ¿no? Bueno, entonces un poco de teoría, estamos ingresando hasta ahí, ¿no? Ya en clase vamos a ver con ejercicio en esta parte. Tienen que recordar lo que es la ley de Kirchhoff, por si acaso, ¿ya? Lo que son las derivadas, ¿no? ¿Ya? Tenemos que recordar eso, que son las ecuaciones diferenciales, por si acaso, ¿no? Que trabaja con ecuación diferencial, esta parte. Muy bien, entonces, yo creo que acá podemos, por no cansarles mucho, vamos a quedar acá, ¿ya? Ya, manden acá su nombre completo en el chat del Zoom, ¿ya? Nombre completo. Al chat del Zoom. Envíen su nombre completo. Ya, muy bien. Vamos, 2 minutos. Ya, muy bien, muy bien. Minuto y medio. Todos ya han mandado. Ya, ¿no? Ya los que se han dormido, ya ni modo. Ya, creo que han mandado todos ya, ¿no? Entonces de ahí voy a sacar la lista, ¿no? Son 42 asistentes. Ya, yo creo que han mandado todos. Ya, muy bien. Vamos a quedar acá y continuamos el día martes. Ya, listo. Nos vemos este día martes. Permiso.